Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Nos ponemos en pie, abrimos nuestras Biblias, capítulo 12 de Éxodo. Capítulo 12, versículo 43 en adelante. Hoy finalizamos el capítulo 12, cuando hablamos de la salida o la última plaga en Egipto. 12:43. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la Escritura. Del 43 al 51 leemos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Oramos. Señor Jesús, gracias por habernos permitido a nosotros ser parte de esta nación santa que tú elegiste, tu iglesia. Gracias, Señor, la oportunidad que nos das de ser llamados tus hijos. Es una bendición. Y hoy, Señor, también te queremos agradecer porque podemos meditar en tu palabra, escudriñar la Escritura. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, terminamos el capítulo 12 hoy. En la semana anterior estuvimos hablando más o menos o acerca de la levadura. Hablamos de todo ello, quiénes eran todas las gentes, y nos quedó hoy, solo hicimos un pequeño comentario de que si Judas comió o no la cena del Señor. Entonces hicimos un comentario. ¿Usted qué cree? ¿Judas comió la cena o no? ¿Qué piensa? ¿Tomaría la cena Judas con el Señor? Le dio el pan y el vino a Jesucristo, y luego Judas se levantó porque le dice, ¿qué estaba haciendo Judas? Entonces dice, el que moja, ¿sí? Él lo hará. Entonces, ¿Judas tomó la cena o no la tomó? Nunca se había preguntado. La semana pasada, yo creo, hermano, yo creo que Judas no tomó la cena. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces por qué mojó el pan? O lo que tenía ahí, ¿por qué lo metió en el plato? ¿Pero comió la cena o no la comió? ¿Participó de la cena del Señor o no? ¿Puede un inconverso participar de la cena, sí o no? No, sí puede. Sí puede. Que sea salvo es otra cosa, pero que puede. Aquí con nosotros. Viene, entra, yo le pregunto, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿y usted es cristiano? Sí, me dice. ¿Y yo cómo puedo saber qué es verdad o qué es mentira? Usted me está diciendo que es cristiano porque usted dice que aceptó a Cristo y que recibió a Cristo y que se bautizó en las aguas. Entonces, como usted dice que recibió a Jesús, entonces, ok, y se bautizó, ¿qué puedo decir yo a usted? Si usted me dice que usted es cristiano, ¿yo qué puedo hacer? Usted dice, pastor, deme la cena del Señor porque yo soy nacido de nuevo. ¿Y cómo lo sabe? Le dijera yo a usted, ya me bauticé, pues. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ajá, y si entra otro que no sabe, pero él dice, yo me bauticé y toma la cena del Señor. Puede, pero no es salvo. ¿Sí? Ahora, en el caso de Jesucristo, ¿pudo haber un colado por allí? Jesucristo está con los 12, ¿hay algún colado por allí? Es más, si hubiera un inconverso, ¿Jesucristo lo sabría o no lo sabría? Claro que sí, ¿no? Ahora, en el caso mío yo no puedo. Yo no puedo saber si alguien de aquí es inconverso o es cristiano. Ninguno del otro. Entonces, Jesucristo sí lo sabe. Jesucristo, ahora, Judas tomó la cena y eso es lo que vamos a ver ahora. El versículo 43 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella.
Usted no va a ver a los judíos celebrando la Pascua con extraños. No se puede. Ya le he dicho, para pertenecer o ser un prosélito, tiene que permanecer por lo menos 2 años en la sinagoga, estudiando Torah. Y los judíos, no se sienta con los judíos y lo hacen, hermano, eso no sirve para nada. Aquí si hacemos eso nosotros, dice, uy, en esa iglesia no hay amor. Ellos no, ellos lo hacen a un lado. Están viendo si usted realmente es prosélito, si la gente es prosélito, si la gente quiere ser judío, no. Perdón, entonces le dan 2 años para saberlo. El que aguanta 2 años es prosélito. Entonces ya puede participar normalmente en la sinagoga. Mientras tanto ya ha estado participando, pero no puede hacer ciertas cosas. Porque está bien. Observación. Ahora, imagínense que nosotros observáramos a todo nuevo que entra. A ver, el nuevo, siénteme en la esquina, allá que esté, obsérvenlo todo, por favor, vean la vida que lleva. Ajá. Y después, luego, chequeen las redes sociales, qué pone, qué dice, con quién sale, qué tipo de fotos se toma, y en base a eso lo disciplinamos en la iglesia. ¿Se imagina cómo sería? Le digo, usted no es cristiano, así que váyase. Prácticamente el judío quiere verdaderos judíos. Como nosotros no tenemos la habilidad o la capacidad de diagnosticar eso, entonces ni modo, tenemos que seguir, tanto usted como yo. Seguimos adelante con la esperanza de que Cristo nos haya abrazado y nos haya otorgado la salvación. Entonces, ningún extraño comerá de ella. La pregunta es, ¿era Judas un extraño, sí o no? ¿Fue Judas un extraño, sí o no? Porque al día de ahora hay pastores que creen que Judas se salvó. Si hay pastores que creen que Judas se salvó, ahora imagínense cuántos miembros de iglesia no habrán que creen que Judas se salvó. Y diga, ¿y quién lo saca de allí? Entonces, si usted cree que Judas se salvó y ahorita está preguntando, bueno, ¿y usted cómo sabe que no se salvó? Se está preguntando. Bueno, yo le diría, las escrituras dicen que Judas no se salvó. Y usted me dice, ¿a dónde está usted? Pues no le digo, léala. Porque el problema es que a todos nos gusta ya sacado, ¿me entiende? Ya está en tal capítulo, versículo, usted lo encuentra ahí, entonces va directamente al capítulo, el versículo ya, si quiere. De todas maneras no lo hace. Entonces no, quiere encontrarlo, lea la Biblia. Ahí lo va a encontrar. Lo va a encontrar en Hechos, lo va a encontrar en los Evangelios. Pues ahí está en el Evangelio de Juan. Se lo estoy diciendo a todos los que tienen que leer, hermano. Pero no le digo los capítulos y versículos. Se le digo que libros, ¿para qué? Para que los lea. Y ahí va a encontrar, Judas no se salvó. Definitivamente no se salvó. Entonces, si no se salvó, ¿por qué iba a participar de la cena? ¿Cuál es el simbolismo en participar de la cena? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Entonces, por eso la Pascua es, ningún extranjero comerá de ella. Nadie puede celebrar la Pascua si no es judío. Nadie puede tomar la cena, porque acuérdense, la Pascua es la tipología ¿de qué? De la cena del Señor. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, usted tiene que ver la sombra del Antiguo Testamento. Un ejemplo, si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, no está completo. Le faltan las profecías. Si solo tenemos el Antiguo Testamento, no está completo. Nos falta el cumplimiento. ¿Me explico? Usted necesita los dos, antiguo y nuevo. El antiguo habla del nuevo. El nuevo es el reflejo del antiguo. O sea, los dos son uno solo. Entonces, esta es una tipología de la cena del Señor, lo que es básicamente la Pascua. Mateo 26, 21, vaya conmigo, dice lo siguiente. Referente a que si Judas comió o no comió. ¿Comió la cena, no comió la cena? Pregunta. Dice la Escritura. Y mientras comían, ¿qué estaban haciendo? Comiendo. Pues yo no creo que tomó la cena del Señor. Pero usted dice, pero ahí estaban comiendo. A ver quién sabe más, la Biblia o usted. Bueno, sigamos leyendo. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Hermano, y esta es una pregunta, ya lo hemos hecho. ¿Por qué los apóstoles, los 12, se cuestionaron que si uno de ellos era el que lo iba a entregar? Haga de cuenta y caso, ¿estaba usted allí en la cena? Bueno, la pregunta sería, ¿usted entregaría a Jesucristo? ¿Ustedes entregarían a Jesucristo?
No, yo digo ustedes. ¿Ustedes entregarían a Jesucristo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pedro, por qué Juan se están cuestionando? ¿Seré yo, Señor? Pedro está creyendo y pensando que puede ser él. Juan piensa que puede ser él. Mateo piensa que podría ser él. Jesucristo dice que uno de vosotros me va a entregar. Hermano, uno de vosotros, yo dijera ahorita, uno de vosotros no es cristiano. Y usted empieza a decir, soy yo, pastor. Eso significa mucho, ¿no es cierto? Porque seré yo el que no soy cristiano. Entonces ellos preguntaron, ¿seré yo? ¿Qué hay ahí? Duda, o sea que no creían en el maestro. Están dudando. Por ejemplo, uno de ustedes me acaba de robar $100. Yo no fui. Yo no fui. ¿Seré yo, hermano? Yo no. Entonces, ¿por qué? Porque tiene duda. El que no fue no dice nada. Lo condenen. Yo no fui, hombre. Sí, yo no fui. ¿Para qué tengo que defender? Entonces, ve, ellos tienen duda. Y dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Y quién metió la mano en el plato? Judas. Jesucristo reveló quién había sido. En otro evangelio, la Biblia dice que Pedro le dijo al discípulo que Jesucristo amaba, le dijo, pregúntale. Le hizo seña que le preguntara. Y el discípulo amado le preguntó, ¿quién es? Y Jesucristo dijo, el que moja conmigo en el plato. Entonces, y sabemos que era Judas, y dice, y Judas estaba allí. Ok. Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Qué le fuera bueno a Judas? Y todavía, fíjense este versículo, y todavía dicen pastores y hermanos de iglesia que Judas se salvó. Solo porque no dice, y Judas fue enviado al infierno. Quieren encontrar que Judas fue enviado al infierno. Y dice, mejor le hubiese sido este hombre no haber nacido, porque entregó al maestro. Ok. Y dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. La hipocresía hablando, todavía creyendo, haciéndole parecer al maestro que no es él, para que el maestro diga, no eres tú. Y acaba de mojar en el plato de Jesucristo. Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Hermano, ni aún así despertó Judas. Tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada por remisión de los pecados. ¿Comió la cena Judas, sí o no? Según el texto. ¿Cómo ves? Dice, y mientras comían, versículo 26, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos. ¿Tomó Judas la cena, sí o no? No. Ahora vamos entonces a Mateo. Perdón, a Juan. Vaya conmigo a Juan. Déjeme ver que no puse el texto bíblico de Juan. ¿Estamos dónde? Mateo 26, 21. Y vamos a ir a Juan. Permítame, ahorita le digo. Mateo. Es Juan 13, 21. Juan 13, 21. Ahora sí, Juan 13, 21. No le escribí Juan 13, me faltó. Juan 13, 21. Hemos leído Mateo 26, 21. Ahora vamos a leer Juan 13, 21. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo. Esto se llama, hermano, lo que estoy haciendo yo se llama armonía de los evangelios. ¿Qué significa armonía? ¿Sí? Que prácticamente es el mismo relato y se complementan ambos. Y lo que estamos haciendo al entender que es la armonía de los evangelios, estamos haciendo un método de interpretación que se llama comparación. Estamos comparando los evangelios. El relato de Mateo, podríamos hacer, por ejemplo, Mateo 26, podríamos ver Marcos 14 y Lucas 22, pero vamos a obviar eso, usted lo puede leer en su casa para ver los distintos relatos en los 4 evangelios y usted poder tener completamente cómo sucedieron los hechos acerca
de la traición de Judas. Pero vamos a usar Juan porque ahí es donde me interesa para complementarlo con Mateo. Mateo, Marcos y Lucas, casi similar, solo Juan difiere un poco y difiere en lo que necesito explicarle. 13:21 lo tenemos. Dice la Escritura: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. ¿Entendió? Ahora, la pregunta es: ¿tomó Judas la cena o no? Bueno, ahora hay que complementar los dos pasajes. Sí, hay que hacer esa armonía en los evangelios. Entonces venimos, hacemos lo siguiente. Regresamos a Mateo 26. Yo sé que no puede tener la Biblia abierta, pero busca otra vez Mateo 26. Vamos a leer algo y lo vamos a complementar con lo que hemos terminado de decir. Mateo 26, 25 creo que es. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. El 26 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Y lo partió. Vamos a ver, espere, vamos a leerlo. 23. Entonces respondió y dijo: que el que mete con la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas le dijo, el que le entregaba dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Punto. Entonces después de tú lo has dicho, ¿qué continúa? Vamos a Juan. Si nos quedamos ahí, Judas preguntó: ¿seré yo, maestro? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Entonces, ¿qué aconteció ahí? ¿Qué pasó? Porque ahí solo dice que metió la mano en el plato. Pero no es tanto que metió la mano en el plato, es que Jesús le dio el pan mojado, ¿sí? Y él metió la mano en el plato con la comida. Ok. Vamos a Juan y lo complementamos. Entonces terminamos diciendo: tú lo has dicho. Tú me vas a entregar. Ya tiene el bocado, ¿ah? ¿Sí? ¿Tiene el pan Judas? Ya tiene el pan, ok. Ahora nos vamos a Juan 24, 25. El entonces recostado, 26. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Quién tiene el pan? Judas. Y después del bocado, ¿está viendo cómo estamos complementando? ¿Sí? Mateo dice que mojó en el plato. Entonces lo más probable es que cuando Jesús le entregó el pan mojado a Judas, recuerde que ellos comían en un solo plato o en varios platos, pero ahí metían, si había comida, entonces ya mojado todavía él pudo haber agarrado otra vez de los platos donde Jesús comía, todos comían del mismo, entonces pudo haberlo hecho otra vez y comió, si no se comió el pan solo, agarró algo que pudiera haber ahí. Por eso es que Mateo difiere en que metió Judas la mano en el plato y Juan dice que Cristo le dio el pan mojado. Entonces lo más probable, por ejemplo, estamos en el comedor y usted me da, y comemos, digamos, estamos comiendo pupusas y en medio las hermanas, en vez de darnos a cada quien su poquito curtido y salsa, tienen un bote de salsa y un recipiente con curtido. Entonces hay que agarrar del curtido. Usted lo que hace es, me va a invitar a mí, me llama, me corta el pedazo de pupusa, lo mete en la salsa, me lo da a mí, entonces vengo yo y con salsa no como, entonces yo agarro todavía curtido. ¿Me voy a entender lo que pudo haber pasado en el instante? Ok. Después de haber dicho esto, volvemos al pasaje, dice el 26, respondió Jesús a quien le diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué pasó después del bocado en Judas? Satanás entró en él. Entonces ahí todos esos pasajes nos están diciendo que Judas fue al infierno. Primero es mejor no haber nacido, Satanás lo poseyó, y si a alguien lo posee Satanás, es que el espíritu no está ahí, es que Dios no lo ha elegido, es que Dios no lo ha comprado, por lo tanto ha sido poseído por el demonio.
Bueno, usted lo puede complementar con Hechos. Y Juan capítulo 3, bueno, en el mismo capítulo 13 antes cuando está lavando los pies. Bien, entonces dice, y después Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Bueno, ¿y que no están comiendo la Pascua aquí? Sí, Jesús adelantó la Pascua para él, pero ellos están pensando, hoy es jueves, esto está aconteciendo un jueves, no viernes. La Pascua comienza el viernes a las 6 de la tarde. Jesucristo adelantó la cena, porque dice que él sabía que no le iba a comer con ellos el día de la Pascua. ¿Por qué no le iba a comer con ellos el día de la Pascua? Porque él iba a hacer la Pascua, nuestra Pascua. Entonces tenía que celebrar la cena con sus discípulos, pero la cena pascual. Ok, Judas lo que comió fue la cena de la Pascua anticipada, no la cena del Señor instituida. ¿Sí me explico? Lo que están comiendo es la cena pascual que Jesús adelantó, porque el día viernes no la va a comer con ellos, porque el día viernes antes de las 7 de la tarde Jesucristo ya ha sido crucificado y ahí comienza la cena pascual para viernes y sábado. Ok, entonces después de que ya dijimos, allá en Mateo nos quedamos donde decía, tú lo has dicho. Después de tú lo has dicho, leímos lo que aconteció en Juan. Y en Juan aconteció, tomó el bocado, Satanás vino a él y Judas se fue. ¿Se fue a qué? ¿A qué fue? A comprarse unos apóstoles, ¿no? Los apóstoles piensan que viene a comprar las hierbas amargas, el animalito. Okay, ellos piensan eso, porque le anda el dinero. ¿Sí? Mire, el que ama el dinero no le alcanza lo que tiene, quiere más. Judas andaba la bolsa de dinero, pero no se conformaba con lo que cargaba. Quería más. Y quería más. Y él no se saciaba, quería más. Entonces fue a venderlo por 30 monedas de plata. Ok. Entonces ya vemos, el panorama está así. Estamos comiendo. Lo que hay de hacer Judas lo pronto. Aquí le doy el bocado, se lo come, Satanás lo llena y se va. Ya Judas se fue. Después que Judas se fue, volvemos a Mateo. Y dice, tú lo has dicho, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Ah, hoy es diferente. O sea, estaban comiendo. Entonces mientras comían, ya Jesús levantó el pan. Mientras comían Jesús, pero ¿dónde está Judas? Judas ya se fue, porque lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas se fue, hermano. Él va, según él dijo, ya sabe, Jesucristo me mandó a agarrar las 30 monedas para que lo entregue. No sé lo que pensó Judas, hermano, pero Judas iba contento que iba a agarrar 30 monedas de plata. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿A cuáles discípulos? A los 11, no a Judas. A los 11, Judas ya se fue. Era necesario que Judas se fuera. Se le dio a los 11. Y dijo, tomad, comed de esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Porque, ¿cuáles todos? Los 11. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si Judas hubiera tomado y participado de esto, entonces quiere decir de que Cristo estaba muriendo por él. Cristo no murió por Judas. Por eso lo que has de hacer, hazlo pronto. Si tú no encajas aquí, no eres de este grupo, no eres mío, no te compré. ¿Se acuerdan Juan cuando dice, y no yo les elegí a vosotros, pues, y uno de vosotros es diablo? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan en el libro de Job que dice la Escritura que los hijos de Dios llegaron a la presencia de Dios y entre ellos iba ¿quién? Pues así está la cosa, ¿me entiendes? Y dice, yo los elegí a vosotros, de vosotros 12, 1, 2, 3, 4, 12, y uno de vosotros es diablo. Jesucristo lo dijo. Entonces ya había elegido a Satanás. O sea, dijo, necesito a Satanás. ¿Para qué necesitaba a Satanás? Para que conspirara contra él. Ese era Judas. Se necesita un Judas, entonces llevó a Judas. Por lo tanto, si Judas hubiera participado del pan y de la copa, eso significa que Judas participaba del sacrificio de Cristo, algo que no fue así. ¿Sí? ¿Entienden el simbolismo de la cena? Por eso es, el versículo 43 dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. No puede. Y vamos a ver por qué la razón. Ahora, continuemos. Ya vimos que Judas, ya tenemos a Judas por ahí, ¿no? Ya sabemos dónde anda. Judas anda traicionando al maestro y mientras Judas se va, Jesús parte el pan y tiene la copa ya lista y la está repartiendo con los discípulos, ¿sí? O sea,
Algo que no hemos hecho énfasis, ¿cómo sería si yo trajera una copa grande, hermano, muy grande, y cuando vayamos a repartir la cena del Señor, y un pan grande? Entonces yo levantara el pan y lo partiera un pedazo, es mío, y de ahí se lo pasara al hermano. El hermano arranca un pedazo y se lo va pasando a uno de ustedes. El último de allá, lo que le quedó. ¿Sí? La copa, una copa grande, yo tomo de la copa, se la paso al hermano, él toma. Así era en ese tiempo. No es como lo hacemos acá, que usted agarra una copita. ¿Sí? Primero usted decía, esto es antihigiénico que yo tome de esa copa donde ya tomó este hermano que es sucio. Y lo llenó de saliva. Vea cómo era el panorama. Eso fue la cena del Señor. Es una sola copa, un pan partido y se los repartió a todos. ¿Por qué? Eso significa unidad. ¿Sí? Ahí no hay sentimiento de que, uy, ay, no, yo no topo mi boca ahí. O la limpia con un pañuelo. Ay, eso no, hermano, es su unidad. ¿Sí? Al final de cuentas, hermano, todos los que estamos aquí somos tierra, o sea, venimos de la tierra. Polvo somos y al polvo volveremos. ¿Sí? Bueno, y ya sabemos dónde anda Judas. Anda traicionando al maestro, Judas está haciendo la cena. Uno de los requisitos, según Hechos de los Apóstoles, era que el que iba a celebrar la cena del Señor o participar de la cena del Señor tenía que ser bautizado. Una vez me preguntó un hermano, ¿dónde dicen las Escrituras de que las personas para recibir la cena del Señor tienen que ser bautizadas? Porque yo oigo, me dijo, que usted dice, solo pueden participar de la cena del Señor los que han nacido de nuevo y ya fueron bautizados, digo yo. Y él me confrontó y me dijo, ¿dónde dice la Escritura que debe ser bautizado para tomar la cena? Le me dijo. Y yo le dije, dígame usted, ¿dónde dicen las Escrituras que no debe ser bautizado para tomar la cena? No está, me dijo. Y entonces le dijo, ¿cómo sabe que no está? No aparece. Y ese es el problema de la gente. Quiere encontrar el texto que diga, y los que no están bautizados no pueden tomar de la cena del Señor. No lo va a encontrar, hombre. Es que las Escrituras no fueron escritas en pasos, como reglas o normas. No está escrita así. Por ejemplo, se prohíbe que las personas que entran al servicio vengan de esta manera. Los hombres tienen que traer pelo corto, las mujeres pelo largo. Usted ya sabe, ¿no? Ahí no puedes entrar, señor. La Biblia no está escrita en pasos. ¿Sí? Entonces es deber nuestro hacer ¿qué? Escudriñar. Tengo una duda. Yo quisiera conocer por qué la gente no come la cena si no está bautizada. ¿Qué debo hacer? Buscar en los 66 libros donde puede estar de manera implícita o explícita ese pasaje. Es mi deber. Por eso la Escritura dice, en 5:39 de Juan dice, escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece encontrar la identidad. ¿Qué debo hacer? Escudriñar. No ver, no pasar las páginas, no leer. Escudriñar, o sea, mirar dentro de ella. Y es lo que no se hace. Entonces, grave error. Ahora veamos lo que dice. Porque sí, tenían que ser bautizados, hermano, para participar de la cena del Señor. La pregunta es, ¿cuál de los 11 apóstoles no estaba bautizado? ¿Cuál de los 11 no estaba bautizado? Hasta Judas se había bautizado. Por eso le decía, la gente puede decir, no, yo soy salvo, hermano, yo voy a participar de la cena del Señor. Pues si a Judas le hubieran permitido, participa, porque él se creía salvo. Ya estaba bautizado. Supuestamente creía en el Señor como Dios. Y andaba con los 12, sacaba demonios, algo que usted y yo no hemos hecho. En eso no gana Judas. Además, hacía milagros, hermano, algo que usted y yo no hemos hecho. Así que todavía somos más cuestionables en nuestra salvación que todavía para cuestionar a Judas. Porque Judas fue y sacó demonios, nosotros no hemos hecho nada de eso. Nosotros vamos a querer sacar un demonio y recibimos uno. Entonces mejor ni vamos. ¿Ves cómo es la cuestión? Entonces ellos no, ellos tenían un poder que Dios le había dado y aún así Judas es puesto afuera. Ahora, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ve? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este hermano me dijo a mí, me dijo así para desestimarme lo que yo decía, me dijo, a ver, me dijo, entonces si es necesario el bautismo, me dijo, ¿qué pasó con el que estaba a la par de Cristo? Me dijo, ese no se bautizó, me dijo. ¿Ah? ¿Ese no se bautizó? Hijo, le dije, ya me agarró, hermano, es verdad, no se bautizó, le dije. Pero tampoco tomó la cena del Señor, le dije. El problema es que solo vemos un lado.
Tienen que verse los dos lados. Es cierto, no se bautizó. ¿Tomó la cena el crucificado a la parte de Jesús? ¿Participó en la cena? No pudo. ¿Por qué? Porque él estaba en el hecho de la muerte, hombre. O sea, utilizarlo de esa manera no funciona. ¿Sí? No funciona. A él lo podemos utilizar para las obras. No hizo obras para ser salvo. ¿Por qué? Porque no se necesitan obras para ser salvo. Entonces, ¿qué necesito para ser salvo? El sacrificio de Cristo Jesús. No solo creer, hermanos. Eso es parte de la verdad, lo hablamos el viernes. Creer es parte de la verdad, no es la verdad completa. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan y no son salvos. No es solo creer, eso es parte de la verdad, es necesario creer. Pero hay que creer mucho más allá de lo que los demonios creen. ¿Sí? Hay que seguirle, hay que demostrarlo, hay que hacerlo. No es solo creer, es nacer de nuevo, que el Espíritu Santo venga a mí. Bien, entonces vemos... Y añadieron aquel día 3,000 personas. Entonces, hermano, cuando una persona nace de nuevo, nace de nuevo, lo primero que quiere, ¿qué es? Hermano, yo no veo a ningún nuevo convertido que se me acerque a mí y me diga, pastor, mire, yo ya nací de nuevo, pero usted mucho se tarda con bautizar, yo me quiero bautizar ya. Yo no puedo vivir así. La Biblia dice, ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y que creyera y fuera bautizado es salvo, y yo me quiero bautizar hoy. Yo mando a comprar una piscina y lo meto al agua. Pero ninguno de los que dicen ser cristianos se acerca a decirme a mí, yo me quiero bautizar. No lo digo por usted, pero por usted lo digo, si no se ha bautizado. Porque ninguno se me acerca a decirme eso. Ahora, usted ve el contraste de las escrituras. Usted encuentra al etíope en una carreta leyéndole Isaías. No leyó el Nuevo Testamento, leyó Isaías. No existía Mateo 28, no existían estos textos. Él iba leyendo Isaías 53. Va en la carreta, se le acerca a Felipe, le dice, ¿entiende lo que lees? No entiendo, explícame por favor. Felipe se sube, rompió paradigmas, se sentó a la par de él, le explicó las escrituras. Llegando a un río le dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que habló? ¿El etíope le preguntó o Felipe le dijo, tú necesitas ser bautizado? ¿Fue Felipe? No, el etíope dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién preguntó? ¿Sí? Y a él quien le enseñó. Una vez le dijo Felipe, mira, lo que necesitas es bautizarte. Entonces dijo el etíope, dijo, este vuelo está duro porque yo ya me voy. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La respuesta fue nada. Si crees, bien puedes. Yo creo en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, el contexto del etíope es, Jesucristo, hermano, es un perdedor. Acaba de morir en la cruz. Supuestamente al Mesías que era profetizado en las Escrituras acaba de morir. ¿Quién quiere creer en un muerto? Entonces el reto en ese tiempo era creer en Jesús. Esa era la manifestación de ser salvo. Entonces dijo, yo creo, ok, vamos, y lo metieron al agua. ¿Sí? En este caso específico del apóstol Pedro, en el capítulo 2, es similar. Ellos le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Entonces, ese día, ¿se bautizaron cuántos? 3,000, hermanos, se bautizaron. No esperaron que llegara julio para llevarlos a bautizar, se bautizaron. Allí al instante se metieron al agua, bautícennos. Queremos ser bautizados. Si tú dices, bautícennos, entonces nadie se acerca a uno a decirle, bautícenme. Lo que menos quieren es bautizarse. Porque piensan que el bautismo les está dando más responsabilidad. No, hermano. El bautismo lo que significa, haga de cuenta y caso, escuché de un pastor, me gustó lo que dijo. El bautismo significa su partida de nacimiento. Eso es. Donde da constancia qué día nació. ¿Me voy a entender? Donde da constancia hasta, y hubieron testigos, sí, ahí está firme el papá, firme la mamá que sí, que es el hijo de ellos. Hasta le ponen el nombre. Entonces, sí, el bautismo lo que significa y representa es que usted nació de nuevo en Cristo Jesús. Pero el nacimiento ya se produjo. ¿Cuándo? Cuando hubo un arrepentimiento, no cuando se metió en el agua. Después del arrepentimiento yo me meto en el agua, porque quiero demostrar que yo creo en Jesucristo. Entonces, si se fija, el texto dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y después de bautizados, ¿qué hicieron? Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Como 3,000, aquel día como 3,000 personas. ¿Y a dónde se añadieron esas 3,000 personas? ¿A dónde se añadieron, hermanos? A la iglesia.
Ahora no, ahora uno bautiza a la gente y ya no vuelve. No, estos no. Estos se bautizaron y después de bautizados se añadieron 3,000, no uno, no 3,000. Y después de añadirse, ya está aquí en la iglesia, ¿qué debo hacer? Lea el texto bíblico. ¿Qué hicieron ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Tomaron la vida cristiana en serio. ¿Sí? Entonces, ve lo que sucede cuando hay una verdadera conversión. Primero hay un arrepentimiento verdadero. Dijeron, cuando Pedro les dijo, vosotros crucificaste a Jesucristo, entonces ellos dijeron, se compungieron de corazón, se arrepintieron y preguntaron, estamos condenados, Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. Se arrepintieron y después de arrepentidos se bautizaron y después de bautizados se añadieron a la iglesia y después de añadidos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ve lo que hace un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de verdad, de nuevo, no está jugando al cristianito. Eso es un cristiano verdadero. Lo que nosotros tenemos es puro pragmatismo y pura religiosidad. Piensan de que por hacer ciertas cosas ya son salvos. Judas hizo cosas mayores que las que nosotros hacemos y no se salvó. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que es un requisito ser bautizado. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Te dicen, porque estamos hablando de la cena del bautismo y de los cristianos y los no cristianos. Porque el punto es el 43. Estamos hablando de la Pascua. Y la Pascua es la tipología de la cena del Señor. Y vemos que el texto que hemos utilizado, o estamos leyendo es, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Y estamos explicando por qué hacemos ciertas cosas dentro de la iglesia y hay razones bíblicas. Ahora, si el bautismo era el requisito, entonces Judas pudo haber tomado la cena, diríamos. Él había sido bautizado, entonces él merecía tomar la cena. ¿No es cierto? Pues si el requisito es bautismo, Judas se bautizó. Entonces tuvo que tomar la cena. Y cualquier pastor se podría cerrar ahí. No. Es que él se bautizó, él tenía que tomar la cena. Bueno, está bien. Recordemos que Juan el Bautista dijo algo, hermano, al ver a que venían los fariseos y los saduceos a su bautismo. ¿Qué les dijo? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No, les dijo. Ustedes que dicen que Abraham tienen por padre y que ya heredaron todo y las promesas son vuestras. No. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Judas no mostró frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se recuerda cuando llegó aquella mujer con el perfume? ¿Cuánto valía el perfume? ¿Cuántos? ¿Y a cuánto equivale 300 denarios? Oiga bien, denario. El denario es un día de trabajo. Y estamos hablando de 300 denarios. ¿Y el año tiene cuánto? 300 por 65 denarios no fue el precio de un año. En aquella época, hermano, es mucho dinero. 300 denarios en la época de Cristo es mucho dinero. Ahora, ¿dónde tiró el perfume ella? A los pies de Jesús. Quizás los traía sucios Jesús, porque no le lavaron los pies cuando entró. ¿Me explico? Entonces ella le fue y le derramó el perfume y se lo secó con el pelo. ¿Y qué dijo Judas usted? Tremendo desperdicio. Jesucristo no vale tanto. Porque ¿cuánto valía para Judas Cristo? 30 monedas de plata valía para Jesús. Y ver que esa mujer estaba aventando un año de trabajo a los pies de Jesús, dijo, ¡qué desperdicio! ¿Por qué? Porque Judas no amaba a Jesús, no amaba al maestro. ¿Qué amaba Judas? Ahora medite usted por qué vienen las iglesias. ¿Sí? Ese es el punto. Judas no había nacido de nuevo. Él no amaba al maestro. Él no seguía al maestro porque era el Hijo de Dios. Él seguía al maestro porque el maestro le prometió algo. ¿Qué le prometió el maestro a ellos? ¿Qué le prometió? El reino de los cielos. ¿Qué significa reino? Hermano, ¿por qué los judíos esperaban al Mesías? ¿Qué iba a hacer el Mesías? El Mesías los iba a librar del imperio romano. Los iba a sacar de la esclavitud. Entonces, cuando él habla de un reino, está hablando del reino davídico. Entonces, Judas no es tonto. Él dijo, con él voy bien. Con él algo me va a tocar dentro del reino.
Entonces lo sigue porque Jesús prometió un reino. Pero él no se dio cuenta que el reino de Jesús era espiritual, no carnal. Pero como ellos en las profecías del Antiguo Testamento hablan del Mesías que los venía a rescatar y les traía paz, entonces ellos están esperando de manera equivocada. Ahora, han sido sometidos a la verdad, pero esperan un Mesías equivocado, no como el que vino. Por eso ni Pedro ni Juan, todos dudan en la muerte de Jesús. Y la razón es que no puede ser. El Antiguo Testamento no dice que el Mesías muere y tiene que volver. Entonces ellos se decepcionan, vuelven a sus labores por lo mismo, porque no congenia lo que Jesucristo dijo. Entonces ellos tienen una expectativa contraria. La diferencia de los otros 11 es que todavía siguen al Maestro con todo y eso. Es que creen en el Maestro con todo y eso, con ciertas dudas, pero siguen al Maestro. Judas no, definitivamente. Judas, su corazón es el dinero. ¿Y la razón? Porque la Escritura lo dice. ¿Por qué era el tesorero? Porque Jesucristo sabía que desde el principio él era ladrón. Y como era ladrón, entonces ¿dónde lo puso? Aquí ande las ofrendas, ¿para qué? Para que se termine de quemar. ¿Sí? Es ladrón, le puso la bolsita. Vaya Juditas, cargue la bolsita, usted es el tesorero. No se preocupe que no existe el IRS. No tiene que rendir cuentas. Entonces Judas se gastó el dinero. Vemos, Judas no ha nacido de nuevo. Entonces el problema es lo que dijo Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Judas no mostró ninguno, para nada. Todo lo que hizo, lo hizo por un poder que Jesucristo le dio. Ir, sacar demonios, hacer milagros, sanar enfermos. ¿Quién le dio el poder? Dios. Y las cosas no las hago yo porque soy santo, las cosas las hago yo porque lo hace en mí, no porque yo puedo. ¿Me explico? Usted no necesita ser santo para que Dios obre a través de usted. Es que Él quiere obrar y lo va a utilizar, pues, y no lo creó, pues. Pero eso no significa que lo va a salvar. Es que Dios utiliza a quien sea porque es la creación de Él. El problema es que uno piensa que porque hice tal cosita por allí, ya Dios está conmigo. No, tengo que mostrar que he nacido de nuevo. Ahora, regresemos. Entonces, como no dio fruto digno de arrepentimiento, esto por un lado, y por el otro, no importa si participan de todas las bendiciones de Dios. No es por eso que somos hijos de Dios, por tener muchas bendiciones, me convierto en hijo de Dios. Yo me convierto en hijo de Dios si el Espíritu Santo vino a mi vida y mora en mí y Él está en mí. Porque es lo que recibo, recuerde, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, cuando viene a mí, me llena, me sella, entonces soy salvo. Sin el Espíritu no hay salvación. No importa lo que venga, hermano, no hay salvación. Necesita el Espíritu Santo en su vida. ¿No lo tiene? Necesita el Espíritu. Y eso es, necesita nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Si no tiene el Espíritu Santo en el corazón, no ha nacido de nuevo. O en su vida, no ha nacido de nuevo. Usted necesita el Espíritu Santo. La gente necesita el Espíritu Santo. Sin Él no hay nacimiento. Seguimos siendo inconversos. Somos inconversos con conocimiento, pero siempre perdidos. Necesitamos al Espíritu Santo. Le pongo de ejemplo. Y aquí se puede usar en la cruz. ¿Qué conocimiento tenía ese que estaba en la cruz a la par de Jesús? Acerca de toda la teología bíblica. ¿Cuánta teología manejaba en la mente él? ¿Cómo conocía las verdades bíblicas? Nada, no conocía nada. Pero ¿qué lo salvó? ¿Qué lo salvó? Pues el hecho que Jesucristo le dio una promesa, le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces el Espíritu Santo lo tiene que llevar. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, hoy te vas conmigo. Es que es Cristo, es que es Él el que salva. Sin Él no hay nada. ¿Sí? Y Él dijo que le va a mandar el Espíritu. Y si el Espíritu no llegó a mi vida, quiere decir que Jesús no me lo mandó. Y si no me lo mandó, estoy perdido. Bien sencillo como es. Entonces, vea lo que dice 1 Corintios 10:1. 1 Corintios 10:1. Para hablar de eso, del hecho de que pensamos de que ya me bauticé, ya yo hice todo, yo estoy bien, yo lo que me falta nada más que Cristo venga por mí. 1 Corintios 10:1 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, está diciendo, todos recibieron la bendición de Dios. Todos fueron cubiertos por la nube. Todos cruzaron el mar, ninguno murió. Todos. Y eso podría significar que Cristo está con ellos o que Dios está en ellos. O que Dios los va a salvar. No, los está salvando momentáneamente de una muerte. Pero la muerte es inminente, hermano. Van a morir más adelante. No se murieron allí, pero más adelante van a morir. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oiga, todos fueron bautizados a través de la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron, hermanos? Maná. Repita conmigo.
maná del cielo, el pan del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál bebida usted? ¿Cuál bebida? La de la roca. Cuando Moisés golpeó la roca salía agua. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más, este es el problema, hermano, ellos participaron de todo. Ustedes tomaron el agua espiritual, tomaron la comida y la comieron, el pan del cielo, fueron bautizados en la nube y en el mar, cruzaron el mar, nadie murió, todos salieron. Cualquiera diría, híjole, estos están en el cielo, estos son santísimos. Y dice el versículo 5, pero de los demás, de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa eso? Es que no porque recibís unas cuantas cositas por aquí significa que estás con Dios. No, más adelante te va a matar. O sea, te vas a morir porque tu pecado te va a matar. La razón, la paga del pecado es muerte. ¡Pum! ¿Por qué murieron todos estos? Que aunque fueron bautizados, mire, pasaron el mar, fueron bautizados por el mar y la nube, estuvieron bajo la nube, comieron el maná, tomaron el agua de la roca que era Cristo. Y aún así fueron muertos. Es que eso no significa nada a usted. No, yo he recibido a Cristo, hermano. Yo me bauticé. Yo he servido en la iglesia. Yo dio diezmo y ofrendo. Vas al infierno. Sin Cristo, vas al infierno. ¿Sí? Porque no es eso lo que salva. Quien salva es Cristo Jesús. No por participar de cosas que Él tiene. Ahora, no olvidemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios es quien elige a los salvos. Y lo hace desde antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el contraste de aquellos. Aquellos como Él no los predestinó, Él no los justificó, entonces murieron en su pecado. Efesios 1:3 dice lo siguiente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos eligió? ¿Cuándo los eligió? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cuál es el punto aquí? Hermano, es que la sangre es la que perdona pecados. Entonces, si Judas participaba en la cena, recuerde, ¿qué simbolismo es el pan? El cuerpo. ¿Qué simbolismo es el vino? Si participa de eso, entonces ya es salvo, porque es para los salvos. Entonces, es porque el punto, lo que redime, como dice Efesios, es la redención, la da la sangre, el sacrificio del Cordero. Entonces, pero si esto no es suficiente, leamos el versículo 44 de Éxodo. Entonces vemos que primero fuimos predestinados, o sea, fueron predestinados los 11 para ser salvos. Entonces, como ellos fueron predestinados para ser salvos, necesita hoy, ¿el qué? Que esos predestinados sean salvos, no cualquiera, no porque participa, no porque hace, no porque está en una iglesia, no porque camina con Jesús, no porque es de los 12 discípulos. No, ellos no van a ser salvos por eso, para nada. Vea lo que dice el versículo 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. ¿Quién va a comer de ella? De la Pascua. ¿Quién? No. ¿Quién va a comer de ella? Comprado. ¿Qué hace la sangre? Compra. Efesios dice adopta. Entonces, si la sangre compra, porque solo los comprados pueden comerla, entonces necesita ser comprado. Ahora, comerá de ella después de que se hubiese circuncidado. La circuncisión es la tipología del bautismo. Ahora, como esto es tipológico todo, 1 Corintios 6:20 dice lo siguiente. Usted lo conoce, los que han estudiado discipulados saben lo que dice 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Hermano, ¿Judas fue comprado? Ese es el punto. El que se condena no fue comprado. Judas no fue comprado. No puede participar de la cena del Señor porque participan solamente los que fueron comprados. Ahora, ¿entienden por qué la razón de todo esto?
Porque Judas no fue comprado, porque habéis sido comprados por precio, porque la sangre es la que redime, con sangre se compra, ese es el punto. Entonces, mi carne en la cruz, mi sangre perdonando pecados. ¿Me explico? Entonces vemos qué tipología. Termino con esto, para hablar de la tipología. En el Antiguo Testamento el cordero es tipo de Cristo. En el Nuevo Testamento el pan es tipo de Cristo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento el cordero, en el Nuevo Testamento el pan. La sangre en el Antiguo Testamento significa ¿para qué? Perdón. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la tipología de la sangre? El vino. En el Antiguo Testamento tiene que ser sin levadura, simple. El pan no debe llevar levadura. En el Nuevo Testamento la levadura significa libre de pecado. No tiene que tener pecado. Y el último, estar circuncidado para participar de la cena. En el Nuevo Testamento, ¿debe estar circuncidado para participar de la cena? Tiene que estar bautizado. Ahora, eso es la tipología, hermano. Finalizamos, nos ponemos en pie y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos podido escudriñar las Escrituras y darnos cuenta qué maravilloso, Señor, es la tipología del Antiguo Testamento, cómo nosotros necesitamos entender el Antiguo Testamento también para comprender las verdades que están en el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por habernos comprado, porque ahora nosotros somos tus hijos, porque nosotros tenemos privilegios que no tienen los que no han nacido de nuevo. Gracias, Señor, y si en este lugar hubiera alguien que todavía, Señor, no ha nacido de nuevo y piensa que esto que hacemos, Señor, no es verdadero y cree, Jesús, que esto no es prácticamente la verdad, te pido, Señor, que esta tarde tú le toques su corazón, pueda ser movido al arrepentimiento, pida perdón y que tú lo recibas en tu reino y anotes su nombre en el libro de la vida si a ti te place, Dios. Si hubiera alguien esta tarde que todavía no te conoce realmente lo que tú eres, no sabe cómo ser salvo, pero que hoy ha entendido porque se dio cuenta que los discípulos rápidamente, Señor, se arrepintieron, se bautizaron, se añadieron, perseveraron en la doctrina, continuaron, siguieron en la comunión con los hermanos. Jesús, si alguien lo ha hecho, si alguien hoy se arrepiente, recibe en tu reino, oramos por él, Señor. Gracias te damos. Gracias, Jesucristo. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Te alabamos, Señor, bendito seas, y pedimos también antes de retirarnos, Señor, por nuestra hermana Ángela, para que tú le puedas dar sanidad y bendición a su vida, que no se le complique, que todo le salga bien, Señor, y encuentre una alternativa. Te lo pedimos, Jesús, queremos ver tu gloria manifestada en su vida y en su familia. Gracias te damos, Señor, una vez más. Te bendecimos y queremos ser para ti testimonios vivos, Señor. Gracias te damos. Amén y amén.